Hola a todos, muy buenas tardes a nuestros estudiantes de preparación ética. Ya me presento, mi nombre es Roberto Yáñez, soy profesor de física y matemática. En el preuniversitario trabajo realizando clases de física tanto para el anual como para el intensivo. Ya solo contarles que preparación ética es un preuniversitario gratuito en línea que nació recién este año, así que los invito a todos los auditores que no nos siguen en Instagram que puedan hacerlo, @preparación ética, ¿bien? Pero el día de hoy tengo el agrado de invitar a estos grandes expositores que son de Red Geo Chile, ¿bien? Que es una ONG sin fines de lucro que nació hace muy poco. Recién se fundó el año pasado, el 31 de octubre, ¿bien? El objetivo también de Red Geo Chile, aquellos que los siguen en Instagram, si no lo hacen, síganlos, @Red Geo Chile. El principal objetivo también, por supuesto, dar a conocer todo lo relacionado con los sismos, pero también descentralizar lo que muchas veces cuestionan las personas de todo el resto de las regiones del país, en donde ocurren sismos y tal vez no se da tanta noticia. Entonces acá ellos son muy rápidos, de hecho hay un sismo en cualquier parte y cualquier región del país y ustedes se meten a Red Geo Chile, inmediatamente aparece la publicación de la magnitud, algunos responden ahí con la intensidad, así que por supuesto darle la bienvenida a esta gran organización. Bien, esto está compuesto de aproximadamente unas 20 personas, ya que son profesionales, estudiantes, algunos aficionados de la ciencia, y no solamente, como dato freak, no solamente estudian la ciencia interna a la Tierra, que tiene que ver con el movimiento del magma y los sismos, sino que también están muy relacionados con el exterior. Ya cuando hay fenómenos climáticos, también están ahí muy atentos, ¿ya? Así que los invito a escuchar esta charla magistral de sismos. Bueno, primero quiero darle la bienvenida a Gabriel Palma Ojeda, vicuñense, ¿bien? Él es geólogo titulado de la Universidad de Atacama, tiene 27 años, es por supuesto miembro de Red Geocientífica de Chile. Actualmente se encuentra trabajando en el Centro Científico Avanzado en zonas áridas de La Serena. Así que muy bienvenido, Gabriel. Muchas gracias. También quiero presentar a Cristian Calisto Domínguez, egresado de Técnico en Geología y Control de Sondaje del DUOC, ¿bien? En la central de Macul. Actual aspirante a la carrera de Geología, aficionado por supuesto a los fenómenos naturales que acontecen en nuestra Tierra. Así que, por supuesto, les damos la cordial bienvenida. Muchas gracias también por participar en nuestro proyecto. Para nuestros estudiantes, que ya se dieron cuenta al principio, que son de todo el país, es muy bueno tener este contacto con ustedes, sobre todo porque ¿quién mejor que nos pueda explicar los sismos que personas que estudiaron geología y que están relacionados con esta gran organización que es Red GeoChile? Así que muy, muy bienvenidos. Les doy la palabra, Gabriel, Cristian. Primero que nada, agradecer por también su cordial invitación y bueno, también estamos disponibles para cuando lo deseen y nosotros tenemos toda la disponibilidad del mundo para poder realizar las charlas que se nos soliciten. Perfecto, muchas gracias. Gabriel, Sí, vamos a comenzar con la charla entonces de terremoto y sismología aplicado para lo que es los contenidos de la prueba de transición universitaria. Ya. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la sismología? La sismología es una rama de la misma geofísica que se utiliza para estudiar los terremotos y la propagación de las ondas elásticas que se producen dentro de la Tierra. También podemos conocer la estructura interna del planeta según estos sismos que pueden ocurrir en algún punto del núcleo o alguna parte interna de alguna placa. Ya. En primer lugar, ¿qué es un sismo? Es un proceso donde se genera una onda en el interior de la Tierra, que ésta se propaga hacia dirección en el exterior, y estas pueden llegar tanto a la superficie, así como también pueden haber ondas que viajan internamente. Tenemos cuatro tipos de ondas conocidos y estas también nos dejan una amplitud y nos puede ayudar a conocer cuándo van a ser más grandes los sismos o más pequeños, y además su duración. Y pueden ser identificados de diversas formas, como por ejemplo
estamos observando un mapa con el tamaño de la fractura que tuvo el sismo, o también un mapa con la intensidad que tuvo el sismo en alguna ciudad de nuestro país. Bueno, en este diagrama podemos localizar en primer lugar el epicentro. También dentro del epicentro tenemos, hipocentro, que es el punto interno de la Tierra donde se produce el sismo, y luego tenemos el epicentro, que es la proyección a nivel de la Tierra en superficie del hipocentro. También tenemos las fallas, o puede ser una falla también hay varios tipos de fallas, pero desde el lugar donde se origina el fracturamiento de la Tierra. Y también tenemos las famosas ondas sísmicas. Como pueden ver, muestran un poquito las superficiales y las internas de la Tierra. Bueno, con respecto a las placas tectónicas, ¿qué son las placas? Básicamente son segmentos de la litósfera, son placas rígidas, las cuales se mueven en armonía y tienen distintos contactos, que los vamos a explicar posteriormente. Estas placas tectónicas, bueno, constituyen todo lo que es la litósfera, o sea, todo lo que es la corteza de nuestro planeta, y se encuentran y se mueven por sobre lo que es la astenósfera, es decir, sobre el material que es fundido, que está en la parte interna de nuestro planeta. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa de las placas tectónicas. Tenemos grandes placas tectónicas, por ejemplo, la placa norteamericana, sudamericana, en la cual nos encontramos y se encuentra en nuestro territorio nacional, la placa de Nazca, la placa pacífica, la placa antártica, la africana, euroasiática, que es una gran placa que incluye lo que es europeo y continente asiático, la placa índica, que incluye lo que es la India, y también la placa australiana. Ya como les comenté anteriormente, tenemos la placa sudamericana y la placa de Nazca. Entre la placa de Nazca y la placa sudamericana se desarrolla un proceso bastante particular, que es la subducción, en el cual eso genera finalmente no solamente la generación de un arco volcánico en nuestra cordillera de los Andes, sino también la generación de grandes terremotos. Entonces, tenemos en este mapa unas flechas en amarillo que indican, perdón, en blanco, que indican la velocidad, la tasa de convergencia de las placas en centímetros por año, que es de aproximadamente entre 7 centímetros por año a 8 entre la placa de Nazca con la placa sudamericana. Y así tenemos estas líneas rojas que nos indican básicamente la zona de subducción, es decir, donde una placa, ahí sí se puede ver en cámara, una placa se sumerge debajo de otra placa. Mientras tanto tenemos otros límites que son esos límites más bien verdes, que hablan de contactos divergentes. Es decir, ahí las placas se separan, ¿ya? Se separan y asciende material y finalmente se va generando una cordillera submarina o una dorsal. Bueno, y la teoría de las placas tectónicas provienen de la deriva continental, que finalmente una placa se va moviendo, existen distintos procesos de ruptura o de convergencia de estas placas y se van moviendo a distintas direcciones. Y así lo han hecho durante millones de años. Las placas tectónicas son definidas básicamente por la sismicidad. Acá podemos ver en este mapa mudo, por ejemplo, los distintos puntos que son los de ocurrencia de sismos, ¿ya? Y estos definen básicamente los límites de placas. Por ejemplo, vemos el océano Atlántico, ¿ya? Y ahí tenemos varios puntos, lo cual define lo que es la dorsal mesoatlántica, una zona de divergencia entre distintas placas. Por ejemplo, la placa sudamericana con la placa africana. También tenemos lo que es el territorio sudamericano. Ahí tenemos también la ocurrencia de distintos sismos, tanto por subducción como también algunos sismos que ocurren ya en la parte interna del continente. Estamos hablando de sismos ya superficiales o sismos cordilleranos, también asociados a lo que es el proceso de subducción. Y así otros sismos
por ejemplo, en la costa de Estados Unidos, en la costa de Centroamérica, en Europa. En general, en gran parte del territorio de nuestro planeta ocurren sismos de distinta magnitud, y hay algunas zonas que son asísmicas precisamente porque no presentan estos procesos que son de divergencia o de convergencia. Bueno, esta imagen indica también ciertas estructuras asociadas dentro de los límites de las placas. Como les comenté, si nos vamos a lo que es el Océano Atlántico, tenemos una dorsal mesooceánica, es decir, que está en medio del océano, a lo cual eh, allí emerge material magmático, y este finalmente va provocando un empuje de las placas, ¿ya? Y se va creando corteza que va avanzando, se va alejando de la misma cordillera submarina. Esta zona entonces deriva en la formación de una dorsal oceánica, que es básicamente una cordillera submarina. Y esta dorsal oceánica es cortada por distintas fallas, fallas de tipo transcurrente, quiere decir que estas fallas se mueven de manera horizontal. A ver si que se mueve básicamente de manera horizontal. Y también tenemos otras estructuras, como señalé, que son otros procesos como la subducción, en lo cual tenemos estas líneas rojas, ¿ya? Donde una placa se sumerge debajo de la otra. Tenemos estos puntos amarillos que son el volcanismo activo, que se asocia a procesos de subducción, también se asocia a procesos de plumas mantélicas, que son estructuras de calor que provienen desde el manto y que ascienden hacia la superficie, y que finalmente esto provoca, por ejemplo, la generación de islas, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Hawái, lo que está ocurriendo actualmente en Islandia, donde está generando volcanismo constantemente y actividad volcánica actual. También tenemos cordones submarinos, que son de antiguas plumas, las cuales, como el planeta se va moviendo, entonces esa pluma se va manteniendo, y por la deriva, finalmente se van moviendo estas placas y van generando una serie de islas, y finalmente va dejando como una fila de islas o una fila de volcanes y de antiguos volcanes. Así que eso es más o menos como en resumen lo que los distintos grandes procesos tectónicos a nivel mundial. Bueno, en esta imagen explica lo que es el proceso de subducción. Como señalé, existe una placa, en nuestro caso, y en gran parte del territorio nacional tenemos la placa de Nazca, que es la placa con corteza oceánica, ya que se encuentra a lo que es nosotros, por ejemplo, en el Océano Pacífico, y esta placa se sumerge debajo de la placa continental, en realidad una placa mixta, es decir, tiene parte de corteza oceánica y tiene también corteza continental, ¿ya? Y esta placa se sumerge debajo de la otra placa, y este proceso desencadena la sismicidad en nuestro país. Y básicamente, bueno, la corteza va sumergiéndose, va destruyendo material de la corteza continental que se encuentra en contacto con la corteza oceánica, y todo el material que va descendiendo eh, eh, se ve afectado por ingreso también de aguas, por ejemplo, y también en esta zona, estamos hablando de, por ejemplo, hasta a 120 kilómetros de profundidad aproximadamente, eh, se ve sometido a rangos de presión, rangos de temperatura suficientes para finalmente fusionar en parte la roca que se encuentra en ese sector. Y cuando ya esta roca se vuelve más un fundido, se convierte ya en un magma, y este magma, por un tema de densidad, dado que ya experimenta en mayores temperaturas, este magma necesariamente va a tener que ascender. Entonces va a ascender por boyancia, es decir, un proceso en el cual asciende este magma, ya asciende por distintas fracturas, por distintas fallas,
desde esa zona hasta almacenarse en cámaras magmáticas. Ya estas cámaras magmáticas son como grandes bolsas de magma que finalmente son reservorios de este fundido, ya que tiene no solamente no solamente agua, sino también tiene sólidos, tiene también trozos de rocas y también tienen gases volcánicos. ¿Ya? Y este magma entonces finalmente asciende por distintas fracturas y esto puede provocar que asciendan fluidos que sean de mayor temperatura y también ascienda el magma finalmente para generar, por ejemplo, cuerpos volcánicos, que es lo que tenemos en nuestra cordillera de los Andes con la generación de un arco volcánico, con la generación de volcanes y de numerosos volcanes, por ejemplo, en nuestro país. Entonces, finalmente, este magma, en un proceso ya eruptivo, en un pulso eruptivo, finalmente sale eyectado ya de la estructura volcánica y toma ya el nombre de lo que es lava con los otros productos volcánicos, como la ceniza, por ejemplo, o rocas piroclásticas, en fin. Entonces esto en resumen el proceso de subducción en el cual nuestro país es afectado y de vez en cuando se nota con la ocurrencia de grandes terremotos o la ocurrencia de erupciones volcánicas. Bueno, esta imagen también explica lo que es los contactos de placas a través de un perfil vertical en el Océano Pacífico. Por ejemplo, a nuestra derecha se ve lo que es el proceso de subducción, donde tenemos una corteza oceánica que se sumerge bajo la corteza continental de la placa sudamericana, y allí vemos cómo material magmático finalmente asciende y genera esta cadena volcánica. Ya tenemos ahí una convergencia de placas. Ya en cambio, en las zonas dorsales, donde tenemos una divergencia de placas, es decir, una separación, allí tenemos la generación de una cordillera submarina y además tenemos el ascenso de material astenosférico, es decir, el ascenso del material magmático finalmente a niveles ya más superficiales. Y es por eso donde se lleva a cabo la generación de distintas rocas volcánicas, por ejemplo, los basaltos, ya en esta zona. Y bueno, hacia nuestra izquierda tenemos también el proceso de subducción. Pero la diferencia, por ejemplo, con respecto al proceso de subducción de Sudamérica, en que tenemos distintos ángulos, ángulo de subducción, ángulo de convergencia. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso chileno, a nuestra derecha, tenemos un ángulo de subducción de más o menos 45 grados, 30 grados, 45 grados, ¿ya? Entonces, una placa subducta de manera como en diagonal, bajo la placa sudamericana, en tanto en el caso, por ejemplo, de Oceanía o de las Islas Marianas, por ejemplo, en lo que es como al este de Australia, ahí tenemos un proceso de subducción con una convergencia ya casi vertical. Es decir, la placa subducta, pero es como que cayera en un precipicio, cae en 90 grados, ¿ya? Y esto, por tanto, genera magmatismo en un nivel, o podríamos decir, con mayor cercanía a lo que es la costa, ¿ya? O lo que es la fosa donde es el punto o la proyección donde la placa subducta a la otra placa. Entonces, en este tipo de procesos interactúan distintos empujes, distintos esfuerzos, es decir, distintas fuerzas de arrastre, de separación de estas placas y finalmente de convergencia. Esta otra imagen señala distintos ambientes tectónicos. Como hemos señalado, tenemos el proceso de subducción, ya a nuestra izquierda, donde finalmente llega a niveles ya más internos de la Tierra, ya en lo que es la mesósfera, es decir, el manto, y allí finalmente la placa que está subductando, finalmente como se rompe,
¿ya? Y quedan trozos de esta placa, de esta corteza, perdón, finalmente descienden y van aportando material para finalmente ascender este material magmático. También tenemos lo que señalé, la ocurrencia de plumas, que son grandes estructuras calóricas que finalmente ascienden por boyancia también, y acá tenemos un proceso de básicamente de ascenso de magma hacia niveles ya superficiales o corticales y generan estas islas volcánicas, estos puntos calientes llamados hot spot, como el caso de Islandia. También tenemos lo que es la dorsal mesoceánica, en lo cual tenemos divergencia, que es lo que señalé anteriormente, y en la zona del núcleo externo, que el núcleo externo básicamente es líquido, ya ahí tenemos la generación de corrientes de convección, ya en la cual el material más caliente o de mayor temperatura asciende por un tema de que está a menor densidad, y asciende por mayor temperatura, y luego nuevamente por un tema físico, finalmente desciende hacia niveles inferiores, y así va como en un proceso cíclico. Bueno, para comprender también un poquito de cómo funciona esto de la convergencia, divergencia, estos son los contactos que tienen las placas entre ambas. En primer lugar tenemos los bordes convergentes, es básicamente cuando los bordes se están separando o alejando como en esta dirección y se empieza a provocar el ascenso del magma mismo o material astenosférico que es como de tipo basalto. En este se puede inferir que se está creando un poco de roca nueva. Luego tenemos los bordes convergentes, que para saber un poquito más de este, es el que se encuentra actualmente en Chile. O sea, no actualmente, pero es el que está en Chile. Y este se traduce en una placa se subduce bajo la otra y genera una colisión. Por lo tanto, el borde igual se va destruyendo, pero tenemos diferentes tipos de convergencia también, como por ejemplo tenemos una de placa oceánica con oceánica, de colisión continente con continente y también de oceánica y continental. Y finalmente tenemos el borde transformante, que este se comporta desplazándose de esta forma y que en este caso el cuerpo rocoso no se fractura ni se destruye, se mantiene intacto. Y tiene un claro ejemplo que es la falla de San Andrés en Estados Unidos. Bueno, en este podremos ver así también con más detalle un poco sobre la edad de la capa de la litósfera. Y como pueden ver, en el lado rojo se encuentran las zonas de dorsales, que son las rocas con menor antigüedad, o sea, las más nuevas. Mientras que para el lado contrario tenemos las de color morado, que serían las rocas más antiguas. En este caso pueden apreciar que se puede ver un sector que es muy antiguo, que sería el que corresponde a los Himalayas. Y pueden ver también que en la separación de la placa del Pacífico con la de Nazca tenemos un gran dorsal y este es una parte nueva por denominarlo de esa forma. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en lo que es la estructura interna de la Tierra. El- Acá, por ejemplo, tenemos lo que es nuestro planeta y tiene una estructura que lo vamos a ver desde el punto de vista composicional. Tenemos la parte más externa de la Tierra, que es la litósfera, que lo que señalé que es una capa rígida, una capa sólida, ¿ya? Que está formada por la corteza terrestre, pero también por la parte superior de la astenósfera. Y en esta placa, perdón, en esta capa es donde se encuentran las placas y es formada por las placas tectónicas y tiene un espesor máximo de 100 kilómetros. Esto es variable entre la corteza oceánica y la corteza continental. Tenemos la corteza oceánica que como mi compañero lo señalaba, es más joven y está sometido a una mayor temperatura. Mientras tanto, tenemos una corteza continental que es de mayor grosor, es más vieja en edad
y es de menor temperatura que la corteza oceánica. Ya a su vez, la litosfera se divide en astenósfera, que es una capa más viscosa, ya incluye un poco de fundido, ¿ya? Y se comporta de manera plástica, y está localizada entre lo que es la corteza y el manto superior, y tiene un espesor máximo de aproximadamente 350 kilómetros y tiene temperatura de hasta 2000 grados Celsius. Y en la parte ya superior de esta litosfera, como señalamos, está la corteza, que es una capa delgada con distintos espesores, y es donde finalmente habita el ser humano, y como señalé anteriormente, tiene espesores de 10, de 30 kilómetros hasta 75 kilómetros. Ya más abajo, ya tenemos la litosfera, en la parte más interna tenemos el manto superior. El manto superior es una capa con minerales ricos en magnesio y en hierro. Son minerales ya máficos, ya con un espesor considerable de 900 kilómetros y con temperaturas que también llegan a 2000 grados Celsius. Eso como un modo de resumen, porque hay todo un cuento detrás en términos de material, de comportamiento. Luego tenemos una zona de transición, que es una zona donde hay una pequeña participación de material fundido, ya en la cual hay un cambio en la onda sísmica que lo vamos a explicar posteriormente, y en la parte inferior tenemos justamente el manto inferior, que ya es más líquido, tiene un espesor considerable de 2000 kilómetros, y las temperaturas llegan hasta los 3500 grados Celsius. Entonces, esto constituye lo que es el manto, que es la parte de mayor profundidad, o podríamos decir de mayor extensión dentro del interior de la Tierra. Luego tenemos el núcleo externo. El núcleo externo es fundamentalmente líquido, es un hierro fundido, ¿ya? Y este se mueve debido a la rotación de la Tierra, y presenta temperaturas aún superiores al manto inferior de hasta 4000 grados Celsius. Y adentro, ya en lo que es como el corazón de la Tierra, tenemos un sólido, tenemos una capa que es sólida, también de hierro y de níquel, de espesor máximo de 1300 kilómetros y con una temperatura de hasta 6000 grados. Y es el núcleo interno finalmente. Entonces este es el resumen de la estructura interna de la Tierra. Entonces tenemos distintas capas, algunas líquidas, otras con una participación de fundido y otras fundamentalmente sólidas. ¿Cómo se deduce la estructura interna de la Tierra? No se deduce con sondaje, porque es imposible que el humano llegue con sondaje hasta los 6000 kilómetros, ¿sí? Hasta 4000 kilómetros. Entonces, esto se deduce básicamente por el comportamiento de la onda sísmica a través de las velocidades de la onda sísmica. Tenemos la onda P y la onda S como ondas sísmicas, además de las ondas superficiales que se va a ver posteriormente. Tenemos la onda tenemos la onda P, que es una onda primaria, una onda compresiva, en la cual el movimiento de la partícula de esta onda se mueve en la misma dirección de propagación de la onda, ¿ya? Se mueve en la misma dirección de la propagación de la onda. Mientras tanto tenemos las ondas S, que son ondas ya secundarias, y estas ondas se mueven de manera transversal a la propagación de la onda, ¿ya? Entonces esa es la diferencia entre la onda P y la onda S. Una se mueve en paralelo o en la misma dirección de propagación de la onda, y la otra se mueve de manera transversal. Por ello esa es la que genera finalmente el movimiento, aparte de la onda superficial. Y bueno, el comportamiento de esta onda es distinto, pasando por distintas capas, y es por eso que deduce que hay un cambio en una capa a través de una discontinuidad. Ya, acá tenemos algunas discontinuidades, por ejemplo, la discontinuidad de Mohorovicic, ya, que se encuentra en lo que es la corteza, y es una capa en la cual existe un cambio de velocidad de la onda, ya, al traspasar ese cambio, esa discontinuidad, existe un cambio en la velocidad de la onda, que es lo que se puede ver ahí en el gráfico. Bueno, las velocidades de la velocidad de la onda S, perdón, no se propaga en medio líquido,
Por lo tanto, esta no se transmite, por ejemplo, en el núcleo externo, pero sí se transmite la onda P disminuyendo la velocidad, ¿ya? Y, por ejemplo, en el núcleo interno, sí la onda S nuevamente se transmite y adquiere una cierta velocidad, y la velocidad de la onda P en el núcleo interno aumenta ligeramente con respecto a lo que es el núcleo externo, que es el líquido. ¿Ya? Entonces, a los 2.900 kilómetros de profundidad tenemos la discontinuidad de Gutenberg. ¿Ya? Es una discontinuidad sísmica en la cual ahí se reconoce que hay un cambio de estado. Tenemos un medio más sólido, sólido con algo de fundido, que es el manto inferior, ¿ya? Y luego pasamos netamente a una capa que es totalmente fundida, totalmente líquida. Por lo tanto, allí en la onda S no se transmite. Por lo tanto, esta onda finalmente no se transmite en esta capa, pero sí se sigue transmitiendo la onda P, pero se reduce la velocidad. Para entender un poquito más de esto, ahora vamos a ver un video. Como pueden ver, ahí se está produciendo un sismo superficial que se le denomina sismo cortical, y como pueden ver van las ondas P y la onda S viajando. Recordemos también que la onda P es compresiva y está alcanzando la casita, que es el punto de referencia en donde está el sismógrafo también que la está detectando, y también se puede observar que a nivel superficial están ocurriendo las ondas L y S, o sea, L y R, que serían Love y Rayleigh. Y también en el sismograma que está a la derecha pueden observar cómo se está produciendo la amplitud de cada onda, partiendo en la primera onda que llega, que es la primaria, y luego se registra la superficial, que se está viendo en este momento, y posterior a eso se empiezan a registrar las ondas superficiales, que serían las ondas L y S. Perdón, L y R, que van a entrar las primeras ondas, que serían la P y S. ¿Ven? Ahí ya llegó totalmente al sismógrafo y quedó registrado su tiempo y su amplitud. Bueno, volviendo a lo que es las ondas sísmicas, la onda S y P y su comportamiento al pasar por distintas capas, y por ello se deduce la composición de las capas. Estas ondas se pueden reflejar o se pueden refractar. Ya a continuación vamos a mostrar un video en el cual se va a ver claramente el comportamiento de estas ondas eh, conforme va pasando las distintas capas de la Tierra. Ahí está. Bueno, este video explica una zona de sombra sísmica. Quiere decir que es una zona en la cual no se transmite la onda S, puesto que la onda S, al pasar al límite con el núcleo externo, como el núcleo externo es líquido, finalmente no se transmite. Entonces queda una zona sin registro de esta onda en lo que es el planeta Tierra. ¿Sí? Y ahí estamos viendo lo que es la zona de sombra de la onda S. Ahí, por ejemplo, ya tenemos la trayectoria de una onda P, ¿ya? Entonces pasa por las distintas capas, por el manto, por el núcleo externo, por el núcleo interno, y se refracta, ¿ya? Al pasar en distintas capas. Entonces, finalmente, estas ondas pueden viajar a través de sólido, a través del líquido, de las distintas capas de la Tierra. A diferencia de la onda S, que no es capaz de atravesar el núcleo de la Tierra, el núcleo externo, puesto que es líquido. Por tanto, la onda S se desvía,
del límite y finalmente se transmite hacia otros sectores de la Tierra, pero no se transmite hacia la parte, podríamos decir, opuesta de donde se genera esta onda. ¿Sí? Entonces existe ahí una zona de sombra, una zona donde no se transmite finalmente la onda S. Y finalmente no arriba la onda S. Hay que recordar que las velocidades de la onda P y la onda S son totalmente distintas. La onda P es mucho más rápida que la onda S, cerca de 1,73 veces más que la onda S. Ahí como señala, la velocidad de la onda S es aproximadamente un 60% de la velocidad de la onda P en ciertos materiales. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente punto, que son las redes sísmicas que hay en nuestro país. En primer lugar, el organismo que está encargado de la medición de sismos es el Centro Sismológico Nacional, el cual se terminó de constituir en el año 2013. Este Centro Sismológico Nacional tiene muchas estaciones en nuestro país, son alrededor de 110 y fracción las que se encuentran disponibles, pero no todas están disponibles obviamente, y hay algunas que están siempre fuera de servicio o algunas que están temporalmente fuera de servicio. También, como pueden observar en la imagen, hay una gran pantalla que es en la oficina del Centro Sismológico Nacional. Estas fotos son propias, o sea, no mías, pero de una persona del equipo. Y como pueden ver, ellos están en constante monitoreo del estado sísmico en nuestro país. Pueden observar que se están registrando ondas en algún temblor, también la página directa del Centro Sismológico Nacional que observa los sismos que están o ya ocurrieron en el país y están en constante monitoreo las 24 horas, los 365 días del año. Bueno, ¿cómo se constituye una estación sísmica que posee el Centro Sismológico Nacional? En primer lugar, tenemos un sismógrafo que es el que se encarga de medir las ondas y la amplitud de estas ondas, además de poder determinar el punto donde se generó el sismo. También está el acelerógrafo, que es el encargado de medir la amplitud, o sea, perdón, está encargado de medir los tiempos y los desplazamientos del suelo tras el sismo. Y finalmente tenemos una estación GNSS, que es la encargada de recopilar información satelital. Por ejemplo, en caso de que se observe un desplazamiento del suelo, no es un desplazamiento grande, pero un desplazamiento pequeño que se puede inferir y dar la opción de poder ver si puede ocurrir un sismo mayor en un periodo de tiempo determinado. Como pueden ver en la primera imagen de la izquierda, están instalando una estación sísmica en un continente de hielo. Podría ser la Antártica o podría ser el Polo Norte. Y en la de abajo tenemos una persona que está instalando una estación sismológica, pero estas van a cierta profundidad para que no sea interferida por ningún animal o persona que pase por alrededor. O sea, como para darle más exactitud. Y por eso se hace un pozo, un sondaje para poder alcanzar una determinada profundidad. Y arriba también se pueden observar diversas ondas sísmicas de otro temblor registrado el 11 de marzo, que fue el de Japón. Ya. Retomando el tema del análisis sísmico, tenemos que este es un proceso del estudio de la onda y se obtienen todos los parámetros en el registro. Como pueden ver, se puede determinar el tiempo, la amplitud de la onda, que son parámetros importantes para poder realizar el cálculo de un sismo, y los ejemplos que se están mostrando son del terremoto del 27 de febrero. Y ahora, para poder entender un poquito más de esto, vamos a ver un video también para poder observar cómo funciona. Ahí, por ejemplo, se observa la transmisión de la onda S, que no toca lo que es el núcleo externo, ¿sí? Por lo que le comentaba anteriormente.
y luego las distintas ondas que son reflejadas a nivel mundial. ¿Sí? La onda S, la onda P, son reflejadas y refractadas. Ahí lo vamos a ver de nuevo. Se dice cómo se reflejan las ondas, ¿sí? Algunas se transmiten, otras no. Ahora bien, ¿cómo se miden estos sismos? En primer lugar tenemos la escala de Richter, que se denomina MI, y la magnitud de momento. Pero para hacer ML, perdón, para hacer un poquito la idea, esta escala es una escala matemática logarítmica, no gradual, porque no sé en qué momento empezaron a denominarla en grados, lo cual es incorrecto y no es la utilización adecuada, no es el término. Bueno, pero retomando, esta escala mide la amplitud de los sismos y la energía liberada durante la ocurrencia de este. También se puede representar de manera exponencial. O sea, un sismo de 6 intensidades Richter va a ser distinto a uno de 8. O sea, la cantidad de energía liberada va a ser muy grande, como pueden observar en el gráfico que se presenta ahí. Y también tenemos otra escala para la medición, que es la de Mercalli. Y me olvidé mencionar que la escala de Richter, esa escala se utiliza para sismos menores a 5, porque más arriba se sobresatura y puede dar un resultado erróneo. Por lo tanto, nace la escala de momento, que esa escala se aplica para todos los terremotos, ya sea de 1.1 o 9.5. Ahora retomando Mercalli, esta escala de Mercalli mide la intensidad del sismo, o sea, va a medir más allá de la intensidad, mide la percepción que cada una tiene sobre el sismo, o sea, los daños o destrucción que genera. Esta escala se divide en 3 fases, que sería en menor intensidad, que abarca la intensidad desde 1 hasta 4, de menor intensidad, que abarca desde las 5 hasta las 6, y mayor intensidad, que abarca desde 12 hasta 12, o sea, desde 7 hasta 12, perdón. Y como les mencioné, mide los daños que se presentan. Y esta es más subjetiva porque va a depender de la opinión de las personas, más que la opinión, la percepción que uno tenga. Aquí se da el ejemplo de que en Santiago, por ejemplo, se va a sentir más fuerte en Pudahuel que, por ejemplo, en la Florida. Ese es un tema aparte, pero ese es como el ejemplo para poder esclarecerlo. Y bueno, también lo vamos a explicar un poquito más adelante y van a entender por qué. Bueno, factor importante en la generación de un sismo y en la percepción de este es cuando tenemos, por ejemplo, un efecto sitio o también quiere decir que tiene un comportamiento en la zona donde está ubicada una persona o un edificio tiene un comportamiento distinto con respecto a otras zonas por la geología. ¿Ya? No es lo mismo que un sismo o que uno esté percibiendo un sismo sobre roca, sobre, por ejemplo, un tipo de roca en especial, por ejemplo, roca metamórfica, que es sobre sedimentos lacustres, ¿ya? O al lado de un lago. Va a ser distinta la percepción. En una va a ser mayor que en la otra y la amplificación de las ondas. Pero también hay otro factor muy importante que es la profundidad de un sismo. Ya no es lo mismo que la ocurrencia de un sismo, por ejemplo, a 10 kilómetros de profundidad que la ocurrencia de un sismo a, por ejemplo, a 50, a 100 o a 600 kilómetros de profundidad. Ya, por ejemplo, en la primera imagen tenemos la ocurrencia de un sismo bastante superficial. Entonces, en los sismos superficiales va a tener una mayor intensidad en la que es la zona epicentral, pero a su vez
su percepción va a estar acotada a un radio cercano. Ya en cambio, si tenemos un sismo que es muy profundo, probablemente la intensidad en los niveles superficiales va a ser muy, muy baja, pero el sismo va a tener una amplia percepción. Y ahí tenemos posteriormente un ejemplo a un terremoto de magnitud 7.8 que ocurrió en Turquía en 1999 con una profundidad de 17.4 kilómetros. Ya este terremoto ocurrió en un sistema de falla en Turquía y fue bastante superficial. Por tanto, este generó intensidades en superficie en la zona epicentral de hasta 9 Mercalli. ¿Qué quiere decir 9 Mercalli? Que los daños fueron extensivos, ya hubo, por ejemplo, caída de distintas viviendas, daño en distintos edificios y alteración en la vida cotidiana. Y tenemos otro sismo con la misma magnitud, ¿ya? O sea, podríamos decir que son sismos muy similares en cuanto a la energía liberada por ambos sismos, pero tiene una particularidad que ocurrió a una profundidad de 620,6 kilómetros. Ya esto ocurrió en el año 2015 recientemente, en lo que es la zona, si no me equivoco, en el límite de Bolivia con Brasil, si no me equivoco, o de Perú con Brasil. Y como les comenté, este terremoto ocurrió a gran profundidad, por lo tanto tuvo una amplia percepción, es decir, se percibió prácticamente en toda Sudamérica, ¿ya? Pero la percepción del sismo en superficie fue bastante baja, fue de hasta 3 Mercalli, ¿ya? En lo que es la zona epicentral y varios cientos de kilómetros a la redonda del epicentro. Entonces aquí tenemos una clara diferencia en la ocurrencia de un movimiento sísmico y el factor de profundidad, que es muy importante a la hora de cuantificar la generación de daños, por ejemplo, en superficie y en la percepción que tiene este sismo. Ahora la pregunta del millón. ¿Se pueden predecir los terremotos? Me gustaría igual leer qué opinan ustedes de eso. Así que voy a estar atento al chat. Les doy un pequeño tiempito para que puedan escribir y ver qué opinan. Por ejemplo, de la persona que publicó esa alerta o de otros ya conocidos también que me imagino que todos conocen. Por ejemplo, ahí se señala, ya, se emite una alerta de energía migratoria, ya, o sea, aduce a una teoría en la cual la energía migra, ya, es una teoría la cual no es reconocida científicamente, y señala que es generada por sobrecarga de radiación solar, o sea, por algo externo a la Tierra y que finalmente genera un cambio en las placas tectónicas o una alteración en las placas tectónicas y genera este terremoto y señala una zona en particular y dice que este sismo, bueno, porque ocurrió en una zona, la energía va a migrar a otra zona y va a generar, y también tiene el concepto errado, por ejemplo, señala una intensidad que lo confunde con el concepto de magnitud y menciona 3 países, o sea, menciona prácticamente, serán 4.000 kilómetros de extensión y que va a ocurrir un sismo en esos 4.000 kilómetros de extensión. Ahora, tras leer los comentarios, no se pueden predecir por ningún motivo ni por nada en el mundo. Todos los que dicen que se puede predecir es mentira porque no hay ningún método que indique que sí se pueden predecir actualmente. Hay investigaciones aparte que han hecho diversos científicos, pero es más relacionado con el campo gravitatorio de la Tierra, pero no. Hasta el momento no hay nada comprobado, nada que diga que sí se pueden predecir. Claro, Y hasta el momento retomando no, sí, exacto. hasta el momento no hay nada reconocido oficialmente o científicamente. Hay Sí, distintas bueno, teorías, pero ninguna ha concretado finalmente eh, un grado de correlación bastante bueno como para predecir. sí, bueno, vi dos preguntas interesantes en el chat. Una preguntaba por los animales, con los perros exactamente, y a eso quiero llegar también. Los perros no es que los presientan, no es que digan así como, wow, va a temblar, sino que más bien ellos tienen un oído más sensible y alcanzan a escuchar cosas que nuestro espectro de oído no los va a escuchar. Por lo tanto, ellos van a detectar la onda
P primero que nosotros. Y por eso tienen alguna reacción así como que miran el suelo y salen arrancando. En otra parte también vi un mensaje en el chat que preguntaba si se puede anticipar con segundos. La respuesta va a estar más adelante de la presentación, para que quede atenta. Sí, como comentaba mi compañero, entonces no se puede predecir ni pronosticar un terremoto, ¿ya? O un sismo. Y como comentó Cristian, los animales, por ejemplo, perciben primero la onda P, ¿ya? Lo cual no la percibe el humano. Pero sí hay instrumental sismológico que sí percibe la onda P. Y esto está aplicado en Japón o en México, en la cual existe instrumental ubicado en la costa de estos países, ¿ya? Entonces registra en la onda P desde el hipocentro de un sismo, ya va viajando esta onda P, entonces un instrumental va registrando el paso de una onda sísmica, luego otro instrumento también va registrando este paso de onda, y así van registrando varios instrumentos, y finalmente emite una alerta, ¿ya? Emite una alerta en la cual se realiza una triangulación matemática rápida en la cual se señala dónde más o menos ocurrió el epicentro, cuál sería la magnitud de este terremoto, cuál sería más o menos la profundidad, y finalmente esta alerta es llevada inmediatamente hacia los sistemas de medios de comunicación, por ejemplo la televisión o la radio, que es lo que ampliamente se utiliza en Japón. Por lo tanto, los japoneses, por ejemplo, al momento de percibir una alerta, inmediatamente se sube la alerta a los programas de televisión o de radio, y finalmente las personas tienen tiempo para evacuar y para ir a un lugar protegido. Lo mismo ocurre en México, enfocado principalmente en lo que es la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México fue duramente afectada en 1985 por un gran terremoto en la costa, pero la Ciudad de México tiene, se podría decir, la mala suerte de que los españoles, bueno, están viviendo antes los aztecas, algo de historia, estaban viviendo antes los aztecas, tenían su capital ahí, que es Tenochtitlán, pero los españoles siguieron expandiendo esa ciudad. Bueno, se tomaron esa ciudad, exterminaron todo, hicieron todo el tema de la conquista y esta ciudad finalmente se fue expandiendo, pero resulta que esta ciudad se encontraba sobre un antiguo lago. Entonces, esta se encuentra sobre sedimentos lacustres. Quiere decir que las ondas sísmicas se amplifican en este tipo de sedimentos. Por tanto, el sismo se percibe con mayor intensidad que lo que se percibe en una zona cercana, pero sobre roca dura, ¿ya? O roca firme. Por tanto, en 1985 hubo muchos daños, cayeron muchas viviendas, muchos edificios en Ciudad de México, hubo miles de muertos, ya cayeron escuelas, entonces se adaptó este sistema para alertar a los habitantes de Ciudad de México para que ellos puedan tomar las precauciones. Por lo tanto, cuando se registra este sismo, lo registran las ondas P en la costa, registran la magnitud, y si la magnitud es suficiente para poder generar daño en la Ciudad de México, se emite una alerta sonora en la ciudad, ya a través de distintas alarmas, así como la alarma de tsunami. Entonces señala alerta sísmica y la gente finalmente se prepara, los medios de comunicación lo transmiten y finalmente la gente se prepara para alejarse finalmente de lugares de peligro. Entonces esta sería la charla. Esperamos que le haya servido porque varios contenidos de estos pueden aparecer también han aparecido también en la prueba de transición universitaria. Así es que espero que les haya gustado. Cualquier duda la pueden formular aquí en las preguntas y las vamos a responder. Así es que muchas gracias por la atención. Sí, bueno, primero que todo, a nombre de Preparación Ética, le doy, por supuesto, las gracias a los dos, Gabriel y Cristian. Muchas gracias por esta charla de sismos. Si se dieron cuenta, hay muchos términos muy importantes. Por supuesto, estamos atentos ahora al chat porque nos vamos a tomar unos minutos para responder algunas inquietudes. Bien, yo sé que ustedes tenían todo esto preparado para nosotros, pero también necesitamos responder algunas dudas. Así que antes de despedirnos, vamos a esperar que aparezcan algunas inquietudes y las respondemos.
Así es. Por ejemplo, vimos procesos físicos relativos al magma, por ejemplo, vimos la velocidad de la onda sísmica, cómo se transmite la onda sísmica, por qué medios se transmiten, por lo tanto, esos son contenidos que aparecen en la prueba. Y aparecen obviamente otros contenidos. Claro, también recordarles que esta charla fue específicamente puesta a disposición de ustedes porque son contenidos que sí van a ingresar en la prueba de transición universitaria. Bien, así que eso chicos, ahora vamos a responder algunas preguntas antes de finalizar. Nos quedan unos minutos todavía, así que no se retiren y pueden responder algunas preguntas. Pregunta las ondas L y R. Pregunta. Para Carla Barahona, básicamente la onda L, la onda Love y R, Rayleigh, son ondas superficiales, ya que se transmiten posterior a la onda P y onda S y son las ondas que finalmente generan daño. Ya aparte de la onda S, las ondas P que no generan daño, sino que la perciben el humano, la percibe instrumental sísmico, luego tenemos la onda S que sí generan daño, sí genera este movimiento, puesto que cómo se transmite esta onda, y luego tenemos las ondas superficiales que finalmente generan daño y las ondas se mueven en distintas direcciones, se mueven en una especie como caótico. Entonces se mueven en distintas direcciones, por tanto estas son las que generan finalmente daño, esos tirones eh, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, en fin. Bien, más preguntas. Carla Barahona, queda claro, sí, ahí respondió Carla, ¿cierto? Muchas gracias por su pregunta. Chicos, ¿algo más que quieran preguntar? ¿Por qué en la costa oeste de Estados Unidos los terremotos destruyen más el piso que acá en Chile? ¿Qué se refiere con el piso? No sé si a viviendas o agrietamiento. Agrietamiento. A suelo. Suelo. Y agrietamiento. Básicamente es que no es que en una zona haya más agrietamiento que en otra, es lo mismo, solamente que igual allá eh, en los medios de comunicación informan, ¿cómo se podría explicar? Quizás nosotros estamos más acostumbrados a grandes terremotos, por lo tanto allá informan los agrietamientos, allá también ocurren muchos sismos que son superficiales, por tanto quedan las grietas, quedan registradas a nivel superficial, se puede observar inclusive por un dron, por un helicóptero, pero por ejemplo para el 27 de febrero se registró una gran cantidad de grietas, por ejemplo en playas, en distintas zonas al lado de ríos, como también en California y en cualquier país que tenga grandes terremotos o muy superficiales. Bueno, pero complementando también un poco la respuesta de mi compañero, Yocho estaba preguntando si es por el tema de que es transcurrente, y sí, puede ser transcurrente porque hay un punto en la zona que la zona de ruptura ya se encuentra en plena superficie, por lo tanto, un sismo en la superficie va a ser un poquito más destructivo que un sismo ya sea intraplaca o de rumbo. Por lo tanto, ya este sería como también decir un poquito que sería afectado por la superficie del sismo, o sea, la profundidad que tenga el sismo y en dónde se genere. Exacto. Bueno, para ir también respondiendo a sus preguntas, les vamos a pedir a todos los que puedan y quieran que puedan ir activando sus cámaras, ya para que nuestros expositores puedan verlos. Chicos, los invitamos a quien quiera, ¿cierto?, a activar su cámara, hacerle un saludo solamente a Gabriel y Cristian, que por supuesto han interactuado con nosotros el día de hoy en esta charla de sismos. Ya, ahí tenemos a Ingrid Peña para que la conozcan, ¿bien? Hola Y por Ingrid. supuesto... Y por supuesto, los invitamos, Naomi también. Hola Naomi, ¿cómo estás? Bien, bien. Y chicos,
Comentarles también que si ustedes quieren ahora, tenemos acá una fotografía que resume un poquito lo que hemos visto y por supuesto si alguien quiere le puede tomar una fotografía y la sube a sus redes sociales y nos puede etiquetar a Preparación Ética y Red Geo Chile, bien, para que podamos ver sus comentarios. Si alguno tiene en este caso algún comentario con respecto a la clase, dígale que en el fondo qué es lo que más les gustó y por supuesto, estamos atentos ahora al chat porque creo que están apareciendo algunas preguntas, por si podemos ir respondiendo también. Sí, por ejemplo, había una pregunta sobre la proyección del hipocentro, si se da siempre de forma vertical. Sí, básicamente la definición del epicentro de un sismo es la proyección del hipocentro. Ya el hipocentro ocurre en una falla determinada y es donde se da inicio a la ruptura o donde se da inicio a la transmisión de la onda sísmica, y el epicentro es el punto en superficie, es la proyección en 90 grados del punto en la superficie. ¿Ya? Por eso se toma de repente una localidad de referencia, por ejemplo, 90 kilómetros al este de La Serena, por ejemplo. Claro. Ahí también activó su cámara Karen. Hola Karen, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué bueno verlas. Bien chicos, ¿alguna otra pregunta? Ya, todavía tenemos Eh, algunas yo había visto una preguntas. pregunta. Sí, yo ¿Ya? había visto una pregunta de una persona que preguntaba sobre los tipos de sismos. Y quiero decirle también que en nuestro país se pueden registrar, o sea, no es que se puedan, pero pueden haber la posibilidad de ocurrir cuatro tipos de sismos, donde tenemos los interplaca, los intraplaca de profundidad media, los corticales y los over rise, que básicamente los define la profundidad. Si tenemos un sismo en una profundidad menor de 50 kilómetros, es un interplaca. Si tenemos un sismo entre, o sea, más de 50 y menor a 250, es intraplaca de profundidad intermedia. Después tenemos los sismos corticales, que son los más superficiales, o sea, que son a menos de 50 kilómetros de profundidad. Y finalmente los que son over rise, que están fuera de la fosa, o sea, con epicentro más hacia la placa de Nazca. No en la fosa donde es donde ocurren generalmente los sismos. Así que básicamente esos serían los cuatro tipos de sismos que pueden afectar al país. Perfecto, muchas gracias. Bien, ahí también tenemos a Javier Torrejón, Anto Castilla también que activó su cámara, así que un cordial saludo a ustedes chicos, gracias por participar de esta clase, espero que de verdad les sirva mucho y por supuesto acá siguen apareciendo más preguntas, así que vamos a ir respondiendo también. Bueno, tratar de desmentir un poco eso porque no podemos decir de que ya si hay un terremoto en la falla de San Andrés se va a separar del continente y vamos a tener dos Estados Unidos. No. Pasa que también las películas sobreexageran un poco las cosas porque, bueno, en primer lugar, como para ejemplificar, los tsunamis que muestran las películas no son así. Ellos muestran así como que viene una gran ola y sería. Y no. Todos sabrán que un tsunami está compuesto por un tren de olas y estas pueden tener diversos tamaños. No solamente decir que va a haber una ola principal de 50 metros, esta puede tener hasta de 1 metro de altura, o ser un tsunami más instrumental, que es centimétrico. Volviendo al tema de la fractura en el suelo, o sea, de que va a haber una fractura del suelo, sí, va a haber una pequeña grieta, pero no decir que se va a abrir la tierra, se va a poder ver el magma o no se va a poder caer, o se va a quedar muy separado. De que pase eso, sí, pero eso es millones, 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 millones de años, como pasó supuestamente con la deriva continental, que hace muchos años era un solo continente denominado Pangea y con el tiempo se fueron fracturando y distanciando y logrando ver lo que se ve ahora en los continentes. Por lo tanto, sería como la opción de que se fracturara de esa forma en muchos años, no la ocurrencia de un terremoto. Perfecto. Mira, ahí tenemos a Constanza también que activó su cámara para que la podamos saludar. Bien, chicos, más preguntas. Estamos muy atentos a sus comentarios. Si quieren dedicarle, por supuesto, algún comentario a los profesores, a los expositores, Gabriel y Cristian. Bueno, Cristóbal también estuvo atento al chat, ¿cierto? Respondiendo, estuvo a cargo de la presentación en PowerPoint. Así que Cristóbal también, si quiere mandarle un saludo a nuestros estudiantes, por supuesto lo puede hacer.
Sí, claro que sí. Bueno, agradecer el tiempo y la disposición que tuvieron. Como comenté al inicio de la presentación, sobre todo Luna, a esta hora creo que ya estamos todos cansados, por lo tanto, es buenísimo esta instancia de aprendizaje para poder saber un poco más de la prueba también, porque como vieron ahí, hartas cositas, hartos términos también salen en la prueba, por lo tanto, es muy interesante aprender aquello. Y además también, como mencionaba su profesor, Roberto, que es muy importante. Nosotros somos chilenos, un país sísmico, por lo tanto, el tema de la sismología debe estar en nuestras venas. Nosotros somos amantes del tema, sin embargo, nos gusta compartir mucho el tema con la población, porque todos sabemos lo que pasó en el 2010, por lo tanto, creemos que esas cosas no se deben volver a repetir, y eso es netamente cultura sísmica, aprendizaje, poder venir una hora y media a una charla de sismología para poder aprender y no ser ignorante en el tema. Por lo tanto, hay muchas cosas que también se desmienten y bueno, algunas veces también hablamos desde el desconocimiento. Por lo tanto, agradecer a todos ustedes. Hubo mucha presencia de personas y nada, de todo corazón, agradecer por ustedes darnos esta instancia y esperamos también estar en otra oportunidad. Así que nosotros encantados también de participar en otra instancia de aprendizaje. Sí, Cristóbal, muchas gracias por tus palabras y también agradecer, por supuesto, a Gabriel y Cristian que estuvieron atentos a esta publicación, ¿cierto? A esta clase de sismos enfocada en la prueba de transición universitaria. Enviarle, por supuesto, un cordial saludo a todos y a todas, por supuesto, a nuestros estudiantes y acá ya están apareciendo algunos comentarios. Ya Araceli dice que estuvo muy buenísima la charla, muchas gracias. Daniela también dice que estuvo muy buena. Paloma dice gracias a los cuatro por la disposición, por supuesto, muchas gracias por sus comentarios y ya estamos, por supuesto, a minutos de finalizar, así que los invitamos a que si es que quieren compartirnos en sus redes sociales, seguirnos, por supuesto, Red Geo Chile y Preparación Ética para que puedan, por supuesto, ver nuestras publicaciones en Red Geo Chile, se van a enterar de todo lo que ocurre a nivel sismológico, digamos, y también a nivel atmosférico, porque también están preocupados de la meteorología, de los fenómenos climáticos, así que por supuesto que están cordialmente invitados a seguirnos en nuestras páginas. Bien. Y no sé si hay alguna pregunta, veo que ya la mayoría se está despidiendo, muy buenos comentarios de todos, ¿ya? Catalina ya nos está pidiendo una segunda charla, ¿ya? Así que podemos preguntarle y concretar inmediatamente si es que es posible tener alguna segunda instancia. Tal vez puede ser otro día, un día miércoles, un día viernes o sábado. Bueno, ahí lo podemos organizar con los chicos de Red Geo Chile. Veo que ya dijeron que sí, ¿cierto? Así que muchas gracias también por la disposición. Y no sé si quieren dar el último saludo a nuestros estudiantes. Roberto, Si es que alguno está pensando en estudiar a lo mejor algo relacionado con la geología, puede ser. claro, Roberto, antes Sí, de eso, poder mencionar que el tema de la segunda charla, claro que podría ser, y bueno, mejor aún si estamos en el espacio de física, tal vez sería más entretenido si le agregamos un poco más de número y cosas así, por lo tanto ahí se vuelve más entretenido el tema, así que para los que quieran estudiar algo con la geofísica, la geología, para que no piensen que solamente es teoría, así que también está el lado matemático ahí, así que espero también que se apliquen por ese sentido. Así que ahí dicen, Claro. aquí geofísica o geología, perfecto. Entonces, ahí la segunda parte podríamos agregarle algo más interesante también. Sí, y también se puede agregar algo de volcanes, porque veo que también sí. están muy interesados por el tema de los volcanes, cómo hacen erupciones, etcétera. Entonces, creo que sería una buena idea incluir algo de volcanes. Gabriel y Cristian, ¿algo que decir para cerrar? Bueno, Agradecer yo a Cristian, dale. Ya, bueno, yo también quería agradecer a ti por tu cordial invitación y por darnos la oportunidad de dictar esta charla. Y también muchas gracias a todos los que estuvieron viendo esta charla y bueno, desearles mucho éxito y que su PTU sea muy exitosa y les vaya muy bien a todos. Y también si es que están interesados por conocer un poco de la carrera, ya sea la carrera geología en formato de licenciado o en formato práctica, también pueden consultar con nosotros, así como también geografía o Geografía, geofísica. geología. Y me despido cordialmente, estoy muy agradecido y muchas gracias por la invitación y espero poder vernos en otra ocasión. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias.
Sí, agradecerte Roberto, agradecer a todos quienes estuvieron viendo esta clase. Espero que hayan quedado varias dudas resueltas y si es que tienen todavía algunas dudas las pueden formular, no hay problema. Tenemos toda la disposición para responderlas. Así que muchas gracias a todos. Sí, bueno, para ir finalizando, recordarles que si comparten alguna fotografía que hayan tomado en esta charla, si nos quieren comentar algo, bienvenido sea. Y por supuesto que con esto vamos a ir generando un poco más de alfabetización científica, así vamos conociendo un poco los términos correctos. Y me gustaría que respondiéramos la última pregunta. Dice Gabriel Arias, ¿es verdad que la escala de Richter no es 100% efectiva? ¿Se Sí, utilizará otra escala ahora? No sé, ahí claro. algo pregunta. Ahí lo señaló Cristian. La escala de Richter no es 100% efectiva para grandes terremotos. ¿Por qué? Porque se satura, ¿ya? Y por lo tanto queda o cuantifica de manera incorrecta el tamaño de un sismo, ¿ya? Por tanto, se ocupa otra ecuación que es más reciente, y que cuantifica de menor forma la liberación de un sismo, que eso es básicamente lo que cuantifica, y es expresado a través de un número, a través de un valor numérico que es la magnitud. Por Claro, tanto, como señalaba Cristian, es la escala de magnitud de momento en la que se ocupa, por ejemplo, se puede ocupar desde magnitud 2, 1, 2, 3, pero generalmente se ocupa de magnitud 4 o 5 hacia arriba. ya eso quiere decir que cuando dicen, por ejemplo, que el del 1960 de Valdivia fue de 9.5, Richter, ya fue, claro. claro, de magnitud, por supuesto. Incorrecto. Puede que no haya sido 9.5, puede que haya alguna diferencia con la escala actual, digamos, ¿sí? De hecho, Puede ser. ese 9.5 fue calculado posterior, Sí. con los antecedentes que existían, fue calculado posterior, porque originalmente era 8.5 Richter, pero 8.5 queda bastante lejos y cuantifica finalmente menor energía que finalmente la que liberó y el segmento que rompió, que fueron cercanos a 960 kilómetros, casi 1000 kilómetros. Por lo tanto, la cifra finalmente, con esa nueva fórmula de la magnitud de momento, 9.5, y esa es la que cuantifica de mejor forma la energía liberada por ese signo. Perfecto. Y Gabriel también acá pregunta si las noticias mienten o ocupan la escala de ahora. ¿Qué podríamos Mm, decir de los noticiarios con no es respecto que a... mientan, sí, no es que mientan, sino que como que no se dan el tiempo para poder investigar un poquito más, como que se quedaron en el pasado, porque como les mencioné, ellos dicen, oh, ocurrió un sismo en La Serena y tuvo una magnitud de 8.8 Richter grados, y Claro, ahí ya está en denominación incorrecta, que debería ser en una magnitud de 8.8 o por último, ya, alcanzó la escala Richter 8.8, pero sabemos que la escala de Richter está obsoleta para ese caso, por lo tanto claro. sería más bien en la escala de momento 8.8. Y también la denominación, como dije, era Richter es ML y magnitud de momento es MW. Por lo tanto, si se dan cuenta también y miran el Centro Sismológico Nacional, en los pequeños sismos está con ML, con magnitud Es Richter, Richter. Y en los magnitud sismos más local. grandes, magnitud local, sí. Y en los más grandes están con magnitud de momento. Que es Pero Perfecto. MW. no, ellos no mienten, están con el tema de que no tienen el conocimiento como para informarlo bien y aún así lo denominan mal. Porque también lo han dicho muchas veces cuando aparece hablando un sismólogo o un geólogo. Sí, y recordar Exacto. también que la magnitud de un terremoto no es única. Por ejemplo, cuando hay un temblor o un terremoto acá en Chile, está el USGS, que es la agencia de Estados Unidos, el Centro Sismológico acá en Chile, el INPRES, que es de otro país. Por lo tanto, por ejemplo, un sismo puede ser 6,5, 6,6, 6,4. Ahora, ¿cuál está bien? Bueno, todas están bien. ¿Por qué Todas. pasa esto?
En este caso, para dar como un ejemplo, una analogía, pasa cuando nosotros hacemos un ejercicio matemático y salen los típicos decimales. Entonces, tal vez una agencia cortó los decimales, otra agencia lo aproximó al próximo. Entonces, eso es lo que sucede. O sea, no es que estén malas. Y lo otro también es que las magnitudes también existen en las magnitudes negativas. Por ejemplo, están asociadas a pequeñas explosiones en zonas mineras. Por lo tanto, las magnitudes no parten desde 1, sino que también tenemos magnitudes 0,5, 0,6, pero son muy pequeñas en energía que se usan en el sector minero. Por lo tanto, nosotros nos acostumbramos a ver sismos de 3.3, 3.4, pero también existen los sismos negativos, que pueden ser de distinto origen. Perfecto, muchas gracias. Mira, y acá uno de los últimos comentarios dice que una vez se escuchó a un periodista decir que se encontraba en el epicentro de un terremoto. Y dice, pero no me lo puedo imaginar con un Hipocentro. pie arriba de cada placa, como un pie arriba de la placa de Dentro, Nazca y la otra arriba dentro de del la placa helicóptero. sudamericana. Claro, claro, Claro. Y dentro no, de, lo más probable es que se haya equivocado. claro, que haya Sí, querido decir epicentro y no epicentro, exacto. hipocentro. Perfecto, perfecto. Bien, chicos, vamos a ir cerrando. Ya pudimos responder la mayoría de las preguntas. Vuelvo a repetir nuestro agradecimiento a nombre de Preparación Ética, nuestro preuniversitario, de que se hayan dado el tiempo de poder transmitirnos esta charla de sismos. Quedamos muy contentos y, por supuesto, vamos a quedar comprometidos para una segunda charla en un futuro muy próximo. Bien, así que eso, chicos, vamos a leer sus últimos comentarios y nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias, Gabriel, Cristian y Cristóbal. Muchas gracias por su disposición, por su tiempo y en este momento...